Marcos capítulo 15, versículos 1 al 20, dice así la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿creéis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase, más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Porque ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quiero invitarle a que podamos orar a nuestro Dios. Padre bendito, tú eres santo. Tú eres santo, bueno y justo, todopoderoso, excelso por sobre todo, distinto por completo a lo creado. Santo, santo, santo eres tú. Mi Dios, esta mañana queremos agradecerte porque nos das la vida para poder abrir nuestros ojos y anhelar venir a estar reunidos junto a la comunión de los santos, para alabarte, para bendecirte, pero también para oír tu voz a través de tu palabra. Mi Dios, que esta mañana, por medio de la predicación de tu palabra, seas tú siendo nuevamente glorificado. Mi Dios, permite que nuestros corazones se dobleguen ante esta verdad. Permite que esto que estamos leyendo y que vamos a reflexionar no solo quede en nuestra mente o en nuestros oídos para luego ser olvidado, sino que tu Espíritu Santo tome esta verdad maravillosa y la grave a fuego en nuestro corazón. Padre, que podamos meditar en este momento tan crucial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que podamos ver ahí también nuestro reflejo, que podamos ver ahí nuestra necesidad, que podamos ver ahí nuestra culpabilidad y también la gloria de tu majestad por intermedio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, ayúdanos esta mañana nuevamente. Pon un corazón humilde ante tu palabra, receptivo ante tu palabra, que podamos ser animados por ella, que podamos estar esperanzados en la promesa de que nuestro Señor Jesucristo volverá nuevamente y establecerá un reino eterno. Pero también que nuestros corazones puedan ser confrontados. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo. Oh mi Dios, ese es nuestro clamor. Padre, te pido que tú me ayudes a mí como pastor a poder proclamar tu verdad. Dirige mis labios, que pueda hablar lo que tu palabra dice y callar lo que tú no inspiraste aquí, mi Dios. Usa mis labios. Y te pido que tu Espíritu Santo haga lo que para mí es imposible, que es grabar esta palabra en el corazón de cada uno de los presentes. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo y la obra que hace Él, buen Padre, de
llevar a toda verdad y de contristar y de confrontar el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, mi Dios, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Un académico francés del siglo XVIII llamado Chamfort dijo en una oportunidad: la opinión pública reina en la sociedad porque la estupidez reina entre los estúpidos. Esto quiere decir que tristemente en la sociedad, en la masa, en la opinión pública, tristemente en la mayoría de las oportunidades se basa más que en verdades o en cosas objetivas, se basa en los sentimientos, en las emociones, y no en aquello que es verdadero u objetivo. Y por eso es que quienes quieren llegar al poder y mantenerse en el poder necesitan de alguna manera mover a la masa, poder tener injerencia en la voluntad de las personas, motivar lo que ellos quieren transmitir en las personas con el solo propósito de poder perpetuarse también en el poder, porque el que controla la opinión pública controla el poder. Hoy se le conoce a la prensa como el cuarto poder del Estado debido a la influencia. Mucha gente ni siquiera analiza lo que los medios de comunicación reportan, simplemente repiten como loros las opiniones que quienes están presentándolas en estos medios dan. Y eso es lo que sucede tristemente. Ahora, el motivo por el cual el poder político está continuamente acariciando el odio de las personas, de la masa, simplemente es con el propósito de tenerles de su lado, tenerles de su parte. Hoy en estos versículos que acabamos de leer vamos a ver cómo se presentan tres poderes, cómo tres poderes entran en confrontación y cómo es que estos poderes convergen con el solo objetivo de cumplir sus planes. Tres poderes. En primer lugar, vamos a encontrarnos con el poder de la falsa religiosidad. Ese es el primer poder que vamos a estar viendo en estos textos. En segundo lugar, vamos a ver cómo es que el poder político aparece representado en la figura de Poncio Pilato. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder del amor verdadero, el poder que manifiesta nuestro Señor Jesucristo. El sermón de esta mañana tiene por título Tres poderes en conflictos. Y en él vamos a ver la postura de estos tres poderes. En primer lugar, el poder de la falsa religión, el poder político y el poder del amor. Queridos, no olvidemos el contexto del cual estamos viniendo. Vimos cómo anteriormente el Señor Jesucristo había sido tomado preso en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, un huerto que se encontraba ubicado frente a la ciudad de Jerusalén, donde el Señor Jesucristo había ido a clamar al Padre sus últimos clamores, su oración ferviente, su petición. No de que Dios le eximiera de padecer la crucifixión, sino de en realidad poder de alguna manera mitigar lo que significaba, el dolor que significaba separarse del Padre y cargar con el pecado de la humanidad. Particularmente, por cierto, de quienes creen en el Señor Jesucristo. Y vimos cómo es que el Señor es tomado, llevado preso a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y ahí, estando en esa noche, porque era de noche, rompiendo muchas de las propias leyes que los judíos habían autoimpuesto, es que ellos de noche apresuradamente, sin un abogado e incumpliendo un montón de otras normas, es que juzgan al Señor Jesús. Es presentado ante el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el Señor Jesús, habiendo sido conjurado por el sumo sacerdote, responde: yo soy. Esa respuesta quemó el corazón del sumo sacerdote y producto de ella es que le condenó por una blasfemia. Y dijo: ¿qué otros méritos necesitamos para entregarle a la muerte? Paralelo a eso, vemos otra escena que es la que justamente estuvimos revisando la semana pasada, donde el buen e impetuoso Pedro
tristemente niega a nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido advertido preliminarmente de que eso iba a suceder. Pero terminábamos con una mirada. Vimos cómo es que el Señor Jesús vio la debilidad de su discípulo. Le miró con amor, con ternura. Y esa mirada en la que permitió que Pedro, a diferencia de Judas, tomara el camino verdadero, el mejor camino, que es el camino del arrepentimiento. Vimos que nada sacamos con sentir remordimiento. El remordimiento es importante y es parte del arrepentimiento. Pero remordimiento solo no es arrepentimiento. El arrepentimiento reconoce una condición, no solamente la culpa. El arrepentimiento se reconoce como alguien que ha fallado. Aquel que hizo algo malo y tiene remordimiento solamente siente la culpa por haber hecho eso, pero sigue adelante y vuelve a repetirlo. Eso fue lo que le sucedió a Judas. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó a Pedro y Pedro, ante esa mirada, se doblegó, se humilló y reconoció que Él era su Salvador y que le iba a perdonar. Hermanos, así de esta manera el Señor ha sido traicionado, abandonado, interrogado, golpeado, escupido y negado durante toda la noche sin parar. Así estaba nuestro Señor Jesús en este momento. Y lo primero que nos encontramos ahora es que estos sacerdotes principales lo toman y lo llevan delante de la presencia de Pilato. Y en estos sacerdotes vemos nuestro primer punto, el poder de la falsa religiosidad. Acompáñeme por favor al versículo 1. Dice: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Lo que dicen algunos historiadores es que muy probablemente todo esto sucedió entre las 4:30 de la mañana y las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora Pilato habría la oportunidad de recibir consejo, llamémoslo así. Se presentaba y las personas podían ir a hacerle solicitudes. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, luego de que el Señor fue observado, condenado, acusado toda la noche, su día continúa sin parar. Y vemos cómo aparecen aquí estos principales sacerdotes, de acuerdo a lo que el relato marcano nos dice. Este grupo estaba liderado por Caifás, el sumo sacerdote, quien estaba realmente empecinado en asesinar a nuestro Señor Jesús. Ahora es interesante notar que anteriormente se había hablado mucho de los escribas, ¿cierto?, de los ancianos y de los sacerdotes. Pero particularmente quienes llevan al Señor Jesús, de acuerdo al relato de Marcos, son los principales sacerdotes y los principales sacerdotes. Ahora, las veces que aparecen los principales sacerdotes en el relato de Marcos, siempre tienen que ver con una oposición directa al Señor Jesucristo. La primera vez que aparecen es en Marcos 11:18, cuando dice esto: y los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Como podemos ver desde el principio, los principales sacerdotes estaban realmente empecinados en destruir al Señor. Ellos fueron los primeros en cuestionarle. En Marcos 11:27 al 28 dice lo siguiente: llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad para hacer esto? Así sucesivamente, cada intervención de los principales sacerdotes que aparecen descritas en Marcos nos muestran cómo es que ellos querían tristemente asesinar al Señor y buscaban la manera de hacerlo. En Marcos 14:1 dice que no le importaba si lo hacían por medio de mentiras. Es más, fueron estos los principales sacerdotes los que recibieron a Judas cuando él voluntariamente se presentó delante de ellos para entregar al Señor. Los mismos buscaban diligentemente una razón para un testimonio en contra del Señor, conforme a lo que vimos la semana pasada. Así es la falsa religión, hermanos. La falsa religión tiene una apariencia de piedad, pero cuando ve que su poder de influir en las demás personas
comienza a ser contrariado, buscan la oportunidad de destruir a quienes están obrando de buena manera y en función a la verdad. La falsa espiritualidad, queridos, es algo terrible. Es algo terrible. Y muchas veces nosotros vemos a estos personajes históricos como los fariseos, los saduceos, los principales que muy probablemente pertenecían a la rama de la secta de los saduceos. Vemos cómo es que siempre el juicio de nosotros va para con ellos. Pero uno de los riesgos más grandes que alguien que conoce a Dios puede caer es justamente en una falsa religiosidad. La falsa religiosidad no le interesa la verdad. A la falsa religiosidad le interesa simplemente lo que puede obtener. Lo que puede obtener. Y por eso es que tristemente vemos hoy a muchos que están perdidos. Están perdidos, totalmente desenfocados. ¿Buscando qué? Buscando cosas, siguiendo una falsa espiritualidad, buscando cosas que Dios nunca ha prometido. Y quienes lideran estos grupos normalmente lo hacen por intermedio de amenazas. ¿Qué hacen estos lobos rapaces? Falsos religiosos. Amenazan a las personas. Si tú te vas de acá, pierdes mi cobertura. Y si pierdes mi cobertura, maldiciones van a caer sobre ustedes. Ay de aquel que habla en contra del ungido del Señor. Se llaman a sí mismos ungidos de Dios. Y amenazan a la gente. ¿Por qué? Porque no quieren que su imperio, basado en una religiosidad falsa, caiga. El problema de la falsa religiosidad no es solamente los líderes, sino también quienes le siguen. Porque se conforman con un sucedáneo de la verdad, acomodado a los deseos de su propio corazón. Y esos deseos que están basados en cosas netamente carnales y no en lo que verdaderamente necesitan. Hermano, la falsa religiosidad es terrible. Por eso no hablo de religiosidad, porque religiosidad no es un término malo en sí. Tristemente, la gente lo ha acuñado como algo malo. Ser religioso no es algo malo. Ser religioso es ser alguien espiritual, es buscar a Dios. El problema no es la religiosidad, el problema es la falsa religiosidad. Lo he explicado antes. Todos estos que dicen Jesús no es religión, es relación, están 100% equivocados, porque religión significa relación. De manera que el problema no es la religiosidad, sino la falsa religiosidad, basada en querer tener la autoexaltación. Hoy hay muchos que se autoproclaman apóstoles y llaman a otros a ponerse bajo su cobertura. Cuando hablan de cobertura, yo me acuerdo de las coberturas de chocolate, pero no sé a qué se referirán ellos. Son verdaderos papas evangélicos que dicen: ponte bajo mí y te va a ir bien. Todo lo que pase conmigo te va a pasar a ti porque estás bajo mi cobertura. Eso era lo que estaban haciendo los sumos sacerdotes. Nosotros somos la religión verdadera. Nosotros somos quienes intercedemos delante de Dios por los hombres, porque esa era la labor de los sumos sacerdotes. Ellos habían sido llamados por Dios. Desde la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la tribu de Leví había sido apartada para el servicio de Dios, y de la tribu de Leví se eligió a la descendencia de Aarón para oficiar en el sacerdocio. Hombres apartados para servir a Dios, intercediendo por el pueblo delante de Dios. Ellos se creían el epicentro de la religiosidad y tristemente olvidaron que ellos no eran un fin, sino que solamente eran un medio. Y ese es un gran problema. Cuando la falsa religiosidad aspira, ostenta llegar a ser un fin por sí mismo. Por eso quieren todo aquí. ¿Por qué? Porque no es suficiente las promesas eternas en la era venidera. Quieren todo ahora. Y ese es un gran problema. Y que hoy estamos viviendo también, de manera que lo que hace esta falsa espiritualidad es que cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, la verdad hecha carne, lo único que anhela, lo único que desea es destruirla, matarla, hacerla desaparecer. Estos hombres inescrupulosos son los mismos que versículos más adelante los encontramos motivando a la multitud a que griten por Barrabás en vez de que griten por Jesús. Todo lo que no estaba de acuerdo a lo que ellos representaban debía ser destruido, y en este caso el Señor Jesucristo era
algo que atentaba directamente contra lo que ellos querían establecer. Así es la falsa religiosidad. Así eran estos hombres, querían destruir a como fuera el lugar a nuestro Señor. Segundo lugar, nos encontramos en estos versos con el poder político, que se manifiesta o es representado en la figura de Poncio Pilato. Pilato, un procurador romano en Judea, había sido puesto o ejerció el cargo entre el año 26 al 36 después de Cristo. Había sido enviado directamente por Roma. Y una de las características que él tenía y que la historia nos muestra es que era sumamente cruel y despiadado. Cuando vemos a Pilato acá, no aparenta ser eso, porque inclusive de pronto hasta claudica de alguna forma de condenar al Señor Jesús, pero la historia dice que Pilato era perverso, le encantaba enfrentarse a los judíos y le encantaba mandar a crucificar personas. Ese era su deleite máximo. Pero aún así era un gobernante hábil que manejaba la masa y que podía y que permitía de alguna forma cierta estabilidad dentro de la nación de Israel como regente, como procurador romano. No olvidemos que en ese tiempo existía un concepto que proponía Roma, que era la Pax Romana. Es la paz romana. ¿Y qué implicaba la paz romana? Que los pueblos podían vivir y mantenerse en paz con el imperio. Pero ¿cómo se lograba la paz? Por medio de la imposición de la fuerza. Entonces tenían ciertas libertades, pero apenas veían un tumulto, apenas veían una rebelión, una revuelta, ellos la aplastaban inmediatamente. Y así mantenían la Pax Romana. Bueno, es llevado delante de Poncio Pilato, nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 2 él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Hermanos, la causa legal por la cual el Señor Jesucristo fue presentado delante de Pilato fue que él decía ser un rey. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el pecado para los sacerdotes, los religiosos, era que él había dicho ser el Hijo de Dios. Cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el Señor responde, yo soy. En ese momento ellos rasgaron vestiduras porque esa era la declaración más aberrante que un judío podía oír, según ellos. Aunque la verdadera blasfemia, lo único que consistía era decir una maldición en contra de Dios. No, este no fue el caso, el Señor Jesucristo no hizo eso. Sin embargo, lo que vemos aquí es que ellos condenaron al Señor a la muerte porque Él decía ser el Hijo de Dios. Pero eso a Pilato no le interesaba. A Pilato no le interesaban asuntos religiosos. Lo que a él le importaba era todo aquello que podía producirle un problema político dentro de la nación. Por esa razón es que cuando él dice y reconoce ser el Cristo es un rey, el Cristo es el ungido de Dios. No olvidemos lo que significaba Cristo. Por tanto, ellos lo presentan desde esa perspectiva al poder de Poncio Pilato. Le dicen, eres un rey, él es el Cristo, dice ser un rey. Y es ahí donde Pilato dice, ya, perfecto, veamos qué tal es lo que está sucediendo aquí. Así que la causa legal por la cual le presentaron fue esa. Fue que él se hacía llamar a sí mismo un rey. Lucas es más claro en cuanto a la acusación. En Lucas 23, versículo 2, dice, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. O sea, esa es la forma en la cual le presentaron la acusación a Pilato. Ahora, hermanos, cuando él le pregunta, ¿eres tú un rey? Y el Señor Jesucristo le responde, tú lo dices, podríamos entender básicamente que la intención de su respuesta era más o menos decirle algo así. Sí, soy un rey, pero soy un rey distinto al que tú estás esperando que yo sea. Básicamente lo que dijo en otra oportunidad, mi reino no es de este mundo. Por eso es que luego de haber hecho esa declaración, el Señor Jesucristo calla y no vuelve a responderle. Él le dijo, tú lo dices. Lo que Pilato tenía que ver en Jesús para condenarlo era ver que él tenía la potencialidad de generar una revuelta, de hacer un problema, un motín, y que de alguna manera el pueblo judío se sublevase contra el imperio romano. Eso es lo que él esperaba ver en Jesús, pero en realidad no lo encuentra. Él era el emisario de el César y tenía que mantener la paz a como fuera el lugar. Así que él
al ver a Jesucristo y ver que Él no responde nada, como dice el relato, se maravillaba. Se maravillaba. Ante la insistencia de los sacerdotes con sus acusaciones, Pilato le pregunta al Señor: ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no respondes nada? ¿Por qué razón? Ellos te están acusando. Pero el Señor Jesucristo no dice nada, simplemente calla. Versículo 5 dice: pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Particular asombro consumió a Pilato. Marcos omite lo que sucedió también. Luego de esta primera presentación delante de él, Pilato dice: bueno, este dice es el rey de los judíos. Ya, perfecto. Herodes es el rey que nosotros dejamos aquí, un rey falso, un monigote. Así que mándenlo a Herodes para que Herodes vea qué tal. Marcos omite el hecho de que Pilato envía al Señor Jesucristo donde Herodes. Sin embargo, vemos cómo Marcos resume todo esto, lo comprime y pasa a la sección definitiva y el punto más álgido que vemos aquí en la atención del ministerio del Señor Jesucristo. Había una tradición en ese tiempo que en una fiesta tan importante como la Pascua, el procurador romano liberaba a uno de los prisioneros que tenía ahí. En el versículo 6 dice: ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieron. Vemos aquí entonces cómo es que todo esto confabulado, todo esto armado previamente, da la posibilidad de que el Señor Jesucristo sea puesto en escrutinio y finalmente en una condena. Vemos en primer lugar el poder de la falsa religiosidad llevando y entregando al Señor al poder político. Estos hombres usaron a la gente simplemente para su propio beneficio. Incitaron, y vemos más adelante y sabemos la historia que es puesto Barrabás, un hombre, un asesino, un delincuente, junto al Señor Jesucristo. Y estos hombres, los sacerdotes, lo único que querían era usar a la gente para sus propios beneficios. Habían sido llamados para servir a la gente, para servir al pueblo, pero no, en esta oportunidad ellos usaron al pueblo para asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos a Pilato, el representante del poder político, usando a la gente con el propósito de mantenerse en el poder. Él le dice: ya, perfecto, ¿qué quieren ustedes? Tengo dos opciones, tengo a Barrabás y tengo a Jesús. ¿A quién quieren? Congraciarse con el pueblo. ¿Por qué? Porque si se congraciaba con el pueblo, mitigaba una posible revuelta. Y es así. El poder religioso lo único que quiere es aplastar la verdad y el poder político lo único que quiere es aprovecharse de la gente para mantenerse en el poder. Es así. No hay nada nuevo debajo del sol. Hoy vemos como gente, como políticos, venden la pomada a las personas. Tristemente, muchos cristianos caen en esto. Van a sus cultos, les prometen cosas, les pasan hasta el púlpito a los políticos con el propósito de que hagan campaña. Queridos, eso es terrible. Y para el lado que sea. Es terrible. Es terrible. No puede convertirse la reunión de los santos en un acto de vil y corrupta política. En serio, no puede convertirse en eso. Por tanto, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Políticos lo único que quieren en eso. Hay uno por ahí que hasta inventó un evangelio, el evangelio de Pablo, con fin de congraciarse con el mundo evangélico. ¿Y qué hacen los pastores que lideran y que lo invitaron? Le aplauden. Eso es lo que sucede. El poder político lo único que quiere es aprovecharse. Y si la iglesia es un medio para aprovecharse de la gente, la usan. Queridos, vemos al poder de la falsa religiosidad acusando y utilizando a la gente para destruir la verdad. Y vemos el poder político aprovechándose de la gente para mantenerse en el poder. A Pilato no le importaba la justicia. A Pilato no le importaba lo que era justo. Él lo encontró inocente. Y él dijo: ya, veamos, habrá pensado, por último, si les doy la posibilidad al pueblo entre Barrabás y Jesús, probablemente voten por Jesús. ¿Sí?
no quiso quemarse. Él podría haber dado libertad. De hecho, no olviden que en Juan, Pilato le dice al Señor Jesús, ¿no sabes o no reconoces que yo tengo poder para quitarte la vida o para dejarte en libertad? Y el Señor le responde, tú no tendrías poder si no te fuese otorgado desde el cielo. O sea, Pilato podría haberle dejado en libertad, pero a él lo que más le importaba era mantener su estatus, mantener su posición, y le daba reverendamente lo mismo. Así es la pugna entre estos dos poderes, el poder de la falsa religión y el poder de la política. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis nosotros vemos esta misma tensión. La bestia que representa el poder político. Querido, la bestia no es una persona, la bestia es un poder, es un reino. En el Antiguo Testamento, cuando Daniel tiene visiones y ve bestias, esas bestias representan reinos, no representan personas. Así que olvídese y sáquese de la mente esa postura escatológica que la bestia es una persona. Evidentemente, la figura del anticristo va a estar. El propio apóstol Juan dice, de cierto ustedes han oído que el anticristo viene. El anticristo existirá, una persona real. Pero cuando se habla de la bestia, se está hablando del poder político en sí, el poder de gobernar. Y el poder del falso profeta representado efectivamente por la falsa espiritualidad. Y esos poderes están en pugna contra el verdadero reino de Dios. O sea, amados, debemos comprender esto. Estos dos reinos puestos en disputa. Ahora, se le puso al Señor Jesucristo junto a un hombre llamado Barrabás, un asesino rebelde del imperio, y estaba en la misma posición que él. Pero ¿qué hizo Pilato? Convenientemente y de acuerdo a la multitud, a la masa, lo que ellos pidió, soltaron a Barrabás, el culpable, el rebelde, el asesino, sin tocarle ni un pelito, porque el Señor Jesucristo era el sustituto que recibió todo en vez de Barrabás. ¿Saben una cosa? Muy probablemente los dos que colgaron en la cruz eran los compañeros de Barrabás. Porque la crucifixión no era un castigo que se le daba a simples ladrones. La crucifixión era el medio que empleaba el Imperio Romano para subyugar y dar mensajes a todos aquellos que se quisieran sublevar ante el imperio. Por tanto, lo más probable es que esos dos que acompañaron al Señor Jesucristo en la cruz hayan sido dos de los compañeros de Barrabás que asesinaron y que estuvieron en esa revuelta. Eso era lo que pasó. Pilato, el hombre de gobierno, el político, era un hombre muy pragmático, hacía lo que le convenía. Su lema era, si conviene, lo hago. Nunca queda mal con nadie. Político, tal cual. Ese era Pilato. No le importó su conciencia, no le importó nada. Mateo relata cómo su propia esposa le dijo que no hiciera o no tuviera nada que ver con el Señor Jesucristo, porque ella había tenido un sueño con el Señor y le dijo, ten cuidado con tener algo que ver con este justo. Pero Pilato, como todo hombre, no le hizo caso a su mujer. En fin, sabemos lo que pasó. Pero ahora, amados, nos encontramos con el tercer poder que se describe aquí. Hemos visto en su máxima expresión el poder de la falsa religión aprovechándose del pueblo iluso, el poder político haciendo lo mismo, pero aquí hay otro poder presente, del cual no hemos hablado todavía, pero sin duda es el poder más grande, es el poder del amor de Dios, representado en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es ese poder glorioso, majestuoso, el que en el momento más álgido se mantuvo callado. Que cuando él podría haberse defendido, se quedó callado. Cuando le acusaban falsamente, ese es el poder que se calla por amor. Sofonías capítulo 3, versículo 17. El profeta dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. En su amor guardará silencio.
Y ese fue el amor que nuestro Señor Jesucristo hizo. Manifestó. Guardó silencio cuando muy probablemente podría haber hablado. Este amor es tan grande que es capaz de callar cuando es puesto al mismo nivel con un asesino, con un insurrecto como lo era Barrabás. E incluso a ponerse a disposición de un pueblo que estaba continuamente manipulado. Es así como nos encontramos con este hombre, Barrabás, y este hombre, Jesús. El versículo 7 dice: y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Hermanos, los principales sacerdotes tenían como labor velar y servir a los pecadores, mostrando siempre misericordia. Su rol intercesor les demandaba eso. Pero aquí, en vez de interceder por lo que era justo, los vemos intercediendo ante la multitud para que maten al justo y liberen al culpable. Versículo 11, Marcos 15, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Eso es lo que estaba pasando. Hay un dato interesante, amados. Hay un dato que no podemos pasar por alto. El nombre Barrabás en arameo significa hijo del Padre. Hijo del Padre. En ese momento, en ese tribunal, en ese lugar en altura, expuesto al pueblo a dos hijos del Padre. Un hijo del Padre santo, justo, que nunca había pecado, inocente, lleno de amor por los demás. En el otro lado, en la otra esquina, a otro hijo del Padre, un Barrabás. Violento, asesino, homicida, que al quien no le interesaba pecar por llevar a cabo su propósito. Eso es lo que vemos nosotros aquí. Uno dispuesto a quitar vidas, el otro dispuesto a dar su vida. Pilato le pide a la gente que le diga lo que debe hacer con Jesús y la multitud, ¿cierto?, motivada por los principales sacerdotes, gritan: crucifícale, crucifícale. Hoy en día, la figura de la cruz es básicamente un ornamento, es un adorno. Hay aritos con cruz, colgantes con cruces. Usted puede comprar un sticker de la cruz y ponerlo en su auto. Y hoy nosotros portamos muchas veces esos símbolos, pero muchas veces hay quienes no entienden lo que significaba la cruz. Portar una cruz es como portar una silla eléctrica, un medio de ejecución a aquel que ha roto la ley. La cruz era un signo de maldición. El Antiguo Testamento decía: maldito todo aquel que cuelga de un madero. La cruz tenía una connotación tremenda. Y el pueblo condena al justo, condena al santo, ahí, a una cruz. Crucifícale. La cruz, antes de ser un símbolo religioso como lo es ahora, era un símbolo político. Porque mediante crucifixión los romanos establecieron y conquistaron 3 continentes: Europa, Asia y también África. Por medio de la crucifixión, así mantenían el poder. La cruz era un emblema del poder político romano. Pero hoy para nosotros significa nuestra victoria. Hoy para nosotros significa el lugar donde nuestro pecado fue cargado, donde nuestra culpa fue propiciada. Eso es lo que es verdaderamente la cruz. Hermanos, la cruz era algo tan, pero tan tremendo que los romanos, que eran cultos, no tenían en su vocabulario ni la palabra cruz ni la palabra crucifixión, por el sencillo motivo que era algo tan aberrante, era algo tan vil, tan brutal y repulsivo que ni siquiera querían pensar en eso. Eso era la cruz. Y de esta manera el justo es condenado a una muerte cruenta y el pecador es puesto en libertad.
Incluso el propio apóstol Pedro reprocha a los principales sacerdotes luego, cuando se encuentra junto a ellos en Hechos 3:14, y le dice en su cara: pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino. Así es. El Señor Jesucristo, el inocente, fue entregado a la cruz. Fue entregado a la cruz. Cosa que veremos, Dios mediante, la próxima semana. Pero es ahí, amados, donde vemos nosotros otro antecedente no menor. Dice el texto que antes de soltarlo para que lo crucificaran, Él fue azotado. El instrumento indicado por el texto marcano habla del flagelo. Habla del flagelo. El flagelo era un término romano que consistía más bien en correas de cuero trenzadas con varios trozos de hueso o plomo para formar así una cadena. Versículo 16 dice: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la tropa romana. Comienza a desatarse a partir de este momento toda la maldad del ser humano. Ya había sido golpeado anteriormente. Los que lo capturaron ya lo habían abofeteado, lo habían escupido, lo habían golpeado. Lo humillaron, lo pusieron en exposición ante el trauma de que el propio pueblo, aquellos mismos que probablemente una semana antes gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, los mismos habían estado gritando: crucifícale. ¿Cuántos de ellos no habían probablemente recibido un bien de parte del Señor Jesucristo? Quizá no a todos ellos, pero muy probablemente a muchos de sus familiares el Señor Jesucristo les sanó. Tal vez muchos de ellos fueron alimentados por medio de la alimentación de los 4,000 o de los 5,000. Ellos vieron cómo Jesús sanaba, trayendo libertad a los que estaban endemoniados, trayendo vista a los que habían estado ciegos, permitiendo que muchos que nunca habían oído oyeran. Esas mismas personas estaban ahí gritando: crucifícale, y rechazándole. Todo eso estaba experimentando el Señor Jesús, y no conforme con eso, la maldad del hombre se desata más y más. Y cuando estos hombres, soldados, el Señor les ha entregado, dice el texto que mandaron a llamar a la tropa. Un hombre, quizá con una pequeña dotación de soldados, bastaba para hacer lo que tenían que hacer: latigarlo, azotarlo, dejarlo medio muerto para colgarlo finalmente en la cruz. Pero el texto dice que no contentos con eso, fueron a llamar a la tropa. La tropa, ese término griego, implica en ese tiempo más de 600 soldados. O sea, la visión que usted tiene de las películas, de lo que fue el evento de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, no es nada comparada a la realidad. Más de 600 personas puestas ahí delante del Señor, golpeándole, burlándose de Él. El versículo 17 dice: lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Hermanos queridos, así es como nuestro Señor, el Rey del universo, fue embestido como Rey. Por medio de una corona de espinos, tejida por paganos, tejida por personas que nada y ningún temor tenían por el Dios único y verdadero. Así fue Él investido. El púrpura era el color que investia a los reyes. La gente adinerada se vestía de púrpura, pero por sobre todo, aquellos que eran príncipes y reyes se vestían de color púrpura. Aquí ellos, mofándose de aquel que decía y era el rey, el verdadero rey, le vistieron de púrpura. Dice el texto acá: y le coronaron con espinas. Versículo 18, y comenzaron a gritar: salve, Rey de los judíos. La expresión salve era la que se empleaba normalmente en Roma para saludar al César, al rey de todo el imperio. Se estaban mofando de nuestro Señor Jesucristo aquí. Estaban burlándose, vistiéndolo como un rey, pero tratándolo como el peor. Así era lo que estaba sucediendo, queridos, con nuestro Señor Jesucristo acá.
Pero el Señor ofreció su espalda. El Señor ofreció su voluntad. Y nunca habló. Como un cordero fue llevado al matadero, y no se halló palabra en su boca. Isaías capítulo 50, versículo 6 dice: ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Fue humillado, vestido de púrpura, le pusieron una corona de espinos, lo golpeaban en la cabeza con una varilla. Esa varilla que mencionan ahí era una caña, la cual se la dieron aparentando ser un cetro de un rey. Y con la misma caña se la quitaban y le daban varillazos en la cabeza. Sí, ahí está tu rey, ahí está tu Señor, padeciendo, sufriendo un escarnio total. Con todo esto, el Señor ya estaba preparado. Él sabía que esto iba a suceder. Pero eso fue lo que estaba pasando. El Hijo del Padre siendo castigado injustamente. Pero para que eso tuviera lugar, hubo un intercambio donde aquel que realmente debía ser castigado, Barrabás, aquel que verdaderamente debía haber sido colgado en esa cruz, fuese puesto en libertad. Un autor dijo: Jesús era inocente, pero fue declarado culpable. Barrabás era culpable, pero fue tratado como si fuera inocente, pues Jesús murió en su lugar. Él también murió en nuestro lugar, para que en un cambio asombroso pudiéramos convertirnos verdaderamente en hijos e hijas del Padre Celestial. Ese es el intercambio que el Señor Jesucristo hace por nosotros. ¿Saben qué? Barrabás tenía segundo nombre. Y ese segundo nombre que Barrabás tenía era el tuyo. Tú eres ese Barrabás que estaba listo para ser condenado a una ejecución vil. Pero no como la de Barrabás, simplemente estando unos días colgando en una cruz, sino una condenación eterna en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Tú debías estar ahí, yo debía estar ahí. Pero en nuestro lugar, el Señor Jesucristo asumió el castigo que a Barrabás le correspondía y que a ti y a mí nos corresponde. Él lo asumió en nuestro lugar, completamente solo, humillado, desnudo, golpeado, hasta casi la muerte. Nuestro Salvador soportó una vez más el ridículo, la vergüenza, el dolor en manos de hombres pecadores, a manos de aquellos a quienes Él había venido a salvar. Hermanos, lo que estamos viendo en esta escena no es nada más que la gracia, la soberanía y también la presencia salvadora de nuestro Dios. Cuando aprendemos a leer la historia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver en ella la historia del amor de Dios. Ese amor que se entrega, ese amor auténtico. Horatius Bonar, un pastor muy antiguo, de hace 2 siglos atrás, dijo: veo la multitud en el pretorio de Pilato, observo sus semblantes airados, crucifícale. Sus gritos horrorizan de blasfemias intercalados. Y de entre esa multitud que grita, yo me siento uno más. En ese alboroto de groseras voces, reconozco mi propia voz. Veo el látigo que su espalda rasga. Veo la corona que su cabeza punza. Y de entre esa multitud que golpea y se burla, yo me siento uno más. Alrededor de la cruz allá, veo el gentío burlándose del gemido de la víctima. Y aún allí,
mi voz parece estar, como si fuera yo el único que se burlaba. Fui yo quien derramó la sangre sagrada. Yo lo clavé en el madero. Yo crucifiqué al Cristo de Dios y a la burla me asocié. No menos, empero, esa sangre es eficaz para limpiar mi pecado, y no menos esa cruz prevalece para darle a mi corazón paz. Como dice el antiguo himno, allá en la cruz, lo primero vi a Jesús, y las manchas de mi alma allí la ve. Y fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Qué glorioso intercambio hizo el Señor, el justo por los injustos. Ahí estábamos nosotros, hermanos, clavando, burlándonos de Él. Esos hombres que muchas veces nosotros podemos sentirnos ajenos, que eran los soldados romanos que estaban llevando a cabo la ejecución, no son más que hombres que también nos representan. No olvidemos que el propio Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Ese es el poder del amor de Dios, el que calla. El que calla en el momento donde debería haber hablado. El que haciendo un chasquido debía haberlos eliminado a todos. Pero ahí estaba callando, asumiendo la culpa del pecado de aquellos que iba a salvar. Hermanos, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del amor. El poder que no se aprovecha de los demás, sino que sirve a los demás. El poder del amor de Dios, el cual no buscó su beneficio propio, sino el beneficio del pueblo. Todo lo contrario a los otros poderes que vemos representados. Él se despojó de su gloria. Y aunque fue muerto a pedido del pueblo, Él dio su vida por ese mismo pueblo. Ese es el poder del amor. Ese es el poder del amor, un poder que no puede ser resistido. Ese es el poder que hoy a ti y a mí nos da esperanza y nos da tranquilidad, sabiendo que Cristo murió por nosotros, sabiendo que Él ocupó y cargó el lugar que nosotros debiésemos haber tenido. Ese es el poder del amor. Quiero terminar con este pasaje, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. No se olvide, la otra vez le dije, nunca vea a Juan 3:16 sin Primera de Juan 3:16. Sobre todo la primera parte dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Oremos al Señor.